Valle Televisión presenta el clásico de la televisión local, Desde el Alma. José Andrés Gálvez conversa desde el alma con los personajes que usted quiere conocer. Amar lo que murió, vive. Alma, si tanto te han herido. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa Desde el Alma, a través de las pantallas de VTV en todas sus plataformas de Cordillera a Mar y prácticamente en todo el país, a través de Zapping, Movistar, GTD Manquehue, Telefónica del Sur y nuestras señales abiertas de Quillota, Los Andes, San Felipe y Rancagua. Hoy tenemos una excelente invitada, una profesora, doctora, una persona que se ha dedicado en gran parte a la investigación histórica. Nos acompaña la actual directora del Museo Histórico de San Felipe, la señora Adela Ivonne Cubillos Mesa, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Bienvenida a nuestro programa, Ivonne. Muchas gracias, señor Gálvez. Agradezco al VTV por esta invitación que me va a permitir contar lo que he hecho, lo que estoy haciendo y por supuesto todavía lo que queda por hacer. Lo que hará. Nuestra primera pregunta, ¿quién es? ¿Quién es Adela Ivonne Cubillos Mesa? Bueno, yo nací en Quillota, soy de la quinta región, estudié en las Monjitas del Huerto, un saludo para Quillota, si van a ver este programa. Mi familia venía de Talca, mi papá era agricultor, mi mamá dueña de casa, como todas las mujeres, ¿no es cierto?, de la época. Soy la menor de 7 hermanos. Crecimos en Quillota, en San Pedro, en el Fondo de las Cruzadas. Mi papá era administrador de un fondo. Y mi vida transcurrió muy tranquila en el campo, entre el campo y el colegio. Y puedo decir que la pasión por la historia se fomentó principalmente por varias cosas. Mi mamá era muy buena lectora, mi papá también leía harto, me gustaba leer, se leía harto en la casa y en el colegio tuve una excelente profesora de historia y me gustaba la arqueología. Yo decía, voy a ser arqueóloga, voy a ser profesora de historia, pero también quería ser abogado. Entonces cuando terminé el colegio entré a estudiar Derecho, no entré a estudiar Historia, me fue mal el primer año y de ahí me fue Historia, de lo que no me arrepiento. Porque mi trayectoria ha sido, yo podría decir con harto esfuerzo, pero ha sido exitosa. Pero ha sido exitosa por el esfuerzo y también yo creo que tengo que agradecer a toda la formación que tuve de mis padres, de mis profesores, de mis amigos, de mis hermanos, que siempre mi mamá decía, lo más importante es que tengan un título. Estudien porque es lo que les va a dar más que el sustento, es lo que les va a dar más satisfacciones. Y lo seguí al pie de la letra. Ahora, su familia. Usted luego de terminar se tituló, se casó, trabajó. ¿Qué pasó en esa etapa tan importante de la vida de una persona? Bueno, la verdad las cosas que yo me fui a estudiar a Arica. ¿Y por qué Arica? Porque en ese tiempo uno postulaba a regiones. Yeah. Porque volví a dar la prueba después que me echaron de la carrera de Derecho en la Católica del Paraíso, perdí la carrera, con mucho, debo decir, eran 4 ramos anuales, había que aprobar el ciclo completo y yo reprobé solo Derecho Romano y lo peleé hasta el final, así que lo digo con mucho orgullo porque sí estudié harto y desgraciadamente no aprobé finalmente, no me pude presentar a examen. Y di la prueba de aptitud en ese tiempo y no me fue tan bien, pero no postulé inmediatamente a Valparaíso. Y mi hermana, que tiene un año más que yo, estaba estudiando en Arica. Y de alguna forma, Arica le motivó aún más en esto de la historia, porque Arica es una ciudad histórica, con el Morro, la Guerra del Pacífico. Claro, la verdad que yo no me quería ir a Arica. Todo lo que tiene Arica claro, dentro de la historia. Yo no me quería ir a Arica porque yo había quedado en Concepción.
Ya. Y mis papás dijeron, no, pues si tu hermana está estudiando en Arica, se van las dos a Arica. Yeah. Pero sí me motivó porque recién se abrió la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía. Yeah. Entonces era un desafío y efectivamente, tal como usted dice, me encantó el área de la arqueología y sobre todo el mundo andino. Entonces yo me conecté mucho con el mundo andino, digamos, llegué a formar parte de un grupo de estudiantes, fuimos la primera promoción, que hace poco nos juntamos con mis compañeros, y esta primera promoción éramos también conejillos de Indias, pero teníamos excelentes profesores. Los profesores nuestros fueron arqueólogos renombrados, voy a nombrar a don Luis Álvarez, a Percy Dawelsberg. Los profesores de historia también eran académicos de la Universidad de Chile, porque esto era la Universidad de Chile. Teníamos el mismo programa del pedagógico de la Chile. Entonces, nada que envidiar a mis compañeros de Santiago, nada. La formación nuestra fue excelente. Bueno, y entre tanto me casé estando acá mientras estaba estudiando. Y mi marido se quedó acá y yo volví a estudiar allá. ¿A dónde acá? Aquí en Quillota. En Quillota, ya. Nos casamos y yo estaba en cuarto año, volví a terminar la carrera y después él se quedaba en su casa, yo volví a estudiar a Arica y después cuando ya volví nos instalamos definitivamente a vivir en Limache. Y en Limache empecé a trabajar en un liceo, en dos liceos, en La Cruz y en Limache, pero siempre pensando en buscar, en hacer algo más. Mi objetivo era hacer un magíster, mi objetivo ya siempre lo había pensado, soltera, era irme a hacer un máster a México. Yeah. No sé, pues esas cosas que uno piensa. Bueno, en México hay mucha arqueología, por hay mucha supuesto, historia. ¿no? Y por la historia. Y me gustaba mucho la investigación, trabajé como ayudante, hice ayudantía de investigación. Pero, bueno, y cuando nos vivimos a vivir a Limache, empecé a buscar inmediatamente qué hacer en el ámbito académico y la Universidad de Valparaíso tenía programas, el Instituto de Estudio Humanístico que estaba en Viña, así que partí haciendo un diplomado, después seguí haciendo un magíster en Historia de Chile y América. Y en ese periodo mi marido venía a trabajar acá a San Felipe de los Andes y se abrió un concurso. Yeah. Y había un concurso de la historia de los Andes. Sí, claro. El año 90. Y yo tenía que hacer... ¿Era para los 200 años que cumplía la ciudad de los Andes? No. Fue para los 500 años del descubrimiento de América. ¿Ya? Descubrimiento de América, hoy día encuentro dos mundos, ha cambiado, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, los 500 años y la Junta de Adelanto hizo este concurso. Y como yo tenía que hacer mi tesis del magíster, dije voy a investigar sobre historia colonial, porque el magíster que hice en la Universidad del Paraíso era historia de Chile y América. Y me gustaba la historia colonial. Entonces hice un trabajo, hice una investigación que la mandé al concurso y se declaró desierto el concurso. No me acuerdo, en este minuto no me acuerdo los detalles, pero quién fue el editor y que me apoyó y fue un excelente editor, don René León Gallardo. Yes. Y René León encontró valioso el trabajo y me dijo yo voy a hacer todo lo posible para que este trabajo se publique. Y así fue. Y el año 92 se publicó el libro con el apoyo de la Junta de Adelanto. Y ese es mi primer libro que ¿Cómo publiqué. se llama ese libro? Se llama Orígenes, Comercio y Sociedad en los orígenes de la Villa Santa Rosa de los Andes. ¿Y ese libro está en este momento al alcance de alguien, si algún estudiante, alguna persona quiere acceder a él? Está en las bibliotecas. Está en las bibliotecas. ¿Acá en la biblioteca municipal lo tendrán? Yo creo que sí, en el museo también lo tenemos. Pero la Junta de Adelanto hoy día debería tener ejemplares. Yo no he podido contactar. Hablé el otro día con don Carlos Tapia Canelo, que también me pasó harto material para hacer mi libro, un excelente amigo, historiador, y él me decía que hay que gestionar una segunda publicación probablemente o una nueva edición del libro, porque es una historia colonial, es los orígenes de los Andes. Y eso me sirvió entonces para conectarme con Bueno, continuando con mi historia familiar, nos vinimos a vivir a San Felipe nosotros, con mi marido, el año 90. Y cuando llegué el año 90, mis profesores de Valparaíso, había un arqueólogo que era Jorge Silva, me dijo, si te vas a ir a vivir a San Felipe, allá hay una persona que tienes que conocer. Y era don Benjamín Olivares Corvera, que era el presidente de la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua. Correcto. Y don Benjamín fue socio fundador, él fue uno de los fundadores de la sociedad. Y lo fui a ver y inmediatamente me integró a la sociedad. Así que así yo partí conectándome con la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua.
de la cual actualmente usted Soy presidenta. es la presidenta. Muchos años, y lo fui el año 93 también, Yeah. cuando estaba... Y eso fue excelente porque hice muchos vínculos, no solo con los historiadores locales, sino con historiadores nacionales, porque la sociedad invitaba durante todos los años, mes a mes, hacía una charla e Sí. invitaba a historiadores locales. Entonces ahí conocí a Eduardo Caviera Figueroa, que fue el que hizo el prólogo a mi libro, que en paz descanse, Premio Nacional de Historia, Joaquín Fermandois, etcétera, Cristian Guerrero, Cristian Gasmuri, historiadores que venían a dar charlas y se conectaban con la sociedad, y uno al final lo entretenido era que lograba hacer amistad con los La vemos historiadores. con mucha pasión. Parece que este tema de la historia, de la arqueología, de esto le apasiona, porque vemos que nos cuenta con muchas ganas lo que hace. Bueno, lo que pasa es que cuando a uno le gusta lo que hace, es una apasionada de lo que hace. Yo estuve 5 años haciendo clase en colegio, después me fui a Santiago a trabajar a la escuela militar, a hacer clase a los cadetes, ¿Ya? y ahí también debo decir que aprendí muchas cosas, y Santiago me permitía estar en contacto con la academia. Y tuve mucho apoyo de la escuela en ese tiempo para que entré a hacer un magíster, otro magíster, el de estudios internacionales, hice el doctorado e hice muchas cosas y pasé a ser jefa de departamento de historia en la escuela. Hicimos jornada de historia, publicamos un libro. Entonces siempre la investigación estuvo. Entonces cuando entré al magíster de estudios internacionales en la Universidad de Chile, también organizábamos congresos, y el salto fue inmediatamente al doctorado. O sea, aquí yo me fui paso a paso. Hoy día los jóvenes hacen doctorado, o los muy jóvenes. Casi titulándose al poco tiempo. Hacen el pregrado, hacen el máster, si es que hacen el máster, y después el doctorado. Yo hice el doctorado ya adulta, digamos, pero fue muy... Bueno, mis compañeros también habían adultos, personas de mi edad, pero el doctorado fue la culminación de la carrera académica, y que abre otras puertas. Y ahora, puertas. Ivonne, sus hijos, ¿cuántos hijos tiene usted? Bueno, aquí en San Felipe, en Limache nacieron mis 2 hijos, Pablo el mayor. Tiene 2 hijos. 2 hijos, Pablo el mayor y la Bárbara también nacieron en Limache, y aquí en San Felipe ellos se educaron, estudiaron en los Maristas, en el colegio inglés, y mis hijos, el mayor estudió comunicación multimedia, también es piloto comercial, ahora está viviendo en Coyhaique, Yeah. con toda la familia, Sí. con 4 niños. Yeah. Mi hija, ingeniero comercial, vive en Santiago, trabaja aquí en la zona con mi marido. Debo decir que soy afortunada con la familia que tengo. Tengo 7 nietos maravillosos. Y bueno, para terminar la parte, digamos, profesional de Santiago, trabajé en universidad también, en la Silva Enrique. En la universidad, de la Escuela Militar me fui a la Silva Enrique. La Universidad Católica Silva Enrique es una excelente universidad. Yo entré por concurso público. En todo mi trabajo siempre entré por concurso público, debo decir eso. No hay pitutos aquí. No hay pitutos aquí. ¿Verdad? Cuando yo estaba en la Escuela Militar dije, pucha, a lo mejor no van a recibir mis papeles, de repente la cosa usted sabe, la cosa Sí. ideológica. Pero sin embargo la universidad me abrió las puertas porque había terminado recién el doctorado. Y en la universidad tuve muy buena experiencia, sobre todo con los estudiantes. Dirigí tesis, hice congresos, participé en muchas cosas. Pero ya llegó también un momento que uno se aburre de viajar a Santiago. Muchos Sí. años, más de 20 años viajando a Santiago. Y me quedé acá en la zona. Y ahí volví a la Sociedad de Historia porque me había alejado. Con todo lo que estaba haciendo en Santiago, Sí, claro. difícilmente volví a la Sociedad de Historia. Y ahí me hice cargo del museo. Ya, ¿el museo tiene una vinculación directa con la Sociedad de Historia? Es que la Sociedad de Historia es de la Sociedad de Historia. La Sociedad de Historia creó este museo. Correcto. Cuando se funda la Sociedad de Historia, el año 1945, dentro de los estatutos, los objetivos es fundar un museo en San Felipe. Y ese museo se fundó recién se creó el año 59, pasó por varios lugares, pero finalmente a partir del año 93 funciona primero en la Casa de la Cultura en San Felipe y el 2005 donde estamos hoy día, en San Felipe. Y ahora, a sus hijos, nietos, ¿ninguno le gustó un poco la historia, Pucha. este campo? Claro, uno dice, ojalá, claro, siempre me han apoyado, mi marido me ha apoyado en absolutamente todo, siempre está ahí apoyando en todos mis trabajos, etcétera.
no siguieron el área de la historia, pero la que sí sigue el área de la historia es mi nuera, la Constanza Nidman. Ya. Ella es profesora de historia, también se dedicaba al área de la educación, que ahora está en Coyhaique, encargada de toda la educación de adultos. Así que puedo decir que sí era esta nuera. Bueno. No, pero sin lugar a dudas que el Museo de Historia y Arqueología de San Felipe, la Sociedad de Historia, ha marcado un hito importante en el Valle Grande de la Aconcagua, grandes personajes. A la memoria recuerdo a un Rolando Stevenson que estuvo medicado, a un Sergio Jara, Caballero, en fin, hay tantos nombres de personas que en su momento hicieron muchas por él, y usted ha tenido la posibilidad de continuar ese legado que dejaron estos impulsores, partiendo por el doctor que mencionaba usted. Por don Benjamín Olivares. Olivares, y Crobeto también no estaba ahí. No me acuerdo. Me parece. No. Bueno, pero son mucha gente que ha estado trabajando en este museo. Claro que sí. Bueno, yo me siento súper responsable del futuro de la Sociedad de Historia. Nosotros somos los que estamos manteniendo el legado de esta sociedad, que es una de las sociedades científicas más antiguas del país, fundada en el año 45, que nunca ha dejado de funcionar. Al principio de la Sociedad de Historia, ¿no es cierto?, hubo muchos historiadores que publicaron, en el caso del padre, de Bernardo Cruz, Sí. Ruiz Carlos Saldívar, Keller, no sé si hizo Carlos alguna Ruiz cosa. Saldívar, que los nombres se me van olvidando, don Benjamín Olivares, Sí, que Olivares, publicó claro. muchos libros también, bajo el alero de la sociedad, y la sociedad, ¿no es cierto?, tenía un grupo importante Segismundo Iturra, el doctor del Iturra. doctor Iturra también él fue, Rolando Stevenson también parte de la sociedad, si es que se me escapa alguno, el padre Walter Heinrich, con nombre a Carlos Keller. Entonces la sociedad estaba compuesta por amantes de la historia, Exacto. ¿no es cierto?, pero después, a lo largo del tiempo, como todas las instituciones, ¿no es cierto?, han ido como perdiendo interés la gente, entonces la hemos tratado, ¿no es cierto?, de recuperar. Muchos socios, la primera generación de socios ya falleció, Sí, claro. la segunda generación también está en una etapa, digamos, de renovación. que no participan mucho. Entonces, yo formo parte, yo diría, de esta tercera generación, y estamos tratando hemos integrado gente nueva, gente joven, y yo diría que hoy día la cara visible de la sociedad es el museo. Y la gente visita el museo, van al museo, los aconcagüinos. Bueno, a ver, voy a contar desde el año que yo me hice cargo del museo, que fue el 2015-16, que hicimos un proyecto de la Universidad de los Andes, hice un máster en gestión del patrimonio, hicimos un proyecto que era reencantar a los sanfelipeños con el museo, porque no iba nadie al museo. El museo pasaba cerrado, no había mucho interés de la gente por ir, era un museo que, debo decir, que el museo vuelve a funcionar con todo su ímpetu gracias a la labor de don Sergio Jara Catalán. Don Sergio, cuando era presidente de la sociedad, él montó este museo en la calle Freire, número 12, con el apoyo de la municipalidad. Siempre el museo ha tenido el apoyo de la municipalidad de San Felipe. Y eso ha sido un pilar fundamental, si no, no funcionamos, no tenemos. Entonces, porque esta sociedad funciona con el aporte de los socios. Entonces, hicimos un nuevo guión, que significó eso, ordenar el museo, ordenarlo, cambiamos las luces, qué sé yo, y el museo se abrió al público para el Día del Patrimonio en el año 2017, se abrió, como siempre estaba abierto, pero no había interés. Y desde ahí yo podría decir que el museo ha cobrado mucho auge y muchas visitas. Pero tiene que ver con otras cosas más. Tiene que ver, no sé cómo estamos de tiempo. Sí. A ver, el año 2017, de hecho, el año 2017 nosotros firmamos un convenio con la Universidad de Playa Ancha. Correcto. De Santiago. Yo entré a la Universidad de Playa Ancha no por concurso público, pero tampoco por pituto. Me gané los cursos que me ofreció el que era vicerrector académico, don Patricio Ibáñez, que nos conocimos cuando la sociedad cumplió 70 años, Ya. que fue el 2015. Él fue invitado y me dijo, bueno, pero es que esta sociedad la encuentro muy potente, hagamos algo. Yo le dije, bueno, le ofrezco que hagamos un convenio de colaboración entre el Campus San Felipe, que tiene carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, y la sociedad. Firmamos un convenio, y de ahí me ofreció hacer clases, yo encantada fui a hacer clases, y ahí reclutamos un grupo de estudiantes, que son los voluntarios del museo. Y gracias a ese voluntariado, el museo se puso en marcha también.
y también por jóvenes como María Luisa Castro, profesora de historia, que iba como voluntaria al museo. Yeah. Entonces hoy día ese voluntariado está trabajando en el museo. Qué lindo. Y por la universidad, que nos dio mucho apoyo, sobre todo con la carrera. Hasta el día de hoy hemos ganado fondos de la universidad. El primero que ganamos, el 2017, hicimos unos talleres que fue, preparamos guía museo, con un fondo de la universidad, con el apoyo de la universidad y de los jóvenes, y preparamos alrededor de 30 guías de museo. Nos dimos a conocer. Y ahora cuesta mucho hacer cultura, hay respaldo, porque al final todas estas cosas, para que tengan cierto éxito, deben contar con un respaldo material, porque todo, desafortunadamente, hay que hacerlo con plata. Sí. Y existe, aparte de la generosidad o de los filántropos que se ponen la mano en el bolsillo, el aparato estatal realmente ayuda, motiva. Claro que sí. A ver, nosotros tenemos un aporte municipal, que ese aporte es fundamental, arrienda el local donde estamos, el lugar, los gastos, ¿no es cierto? Y en este minuto nos contrató a 2 profesionales, que es María Luisa, la encargada de las colecciones, Alison Gack, que es la encargada, exalumna de la universidad, que es la encargada de educación o mediación, una secretaria, Nicole Quintero, la señora Carolina, que es la encargada, la auxiliar, y con ese aporte de la universidad de la municipalidad nosotros funcionamos. Claro. Y hemos ganado fondos públicos. Porque la entrada es gratis al museo, sí, o cobran. Lo que pasa es que nosotros como sociedad sin fines de lucro no podemos cobrar, pero sí tenemos una cajita para donaciones. Y esas donaciones son excelentes porque con eso pagamos muchas cosas. Correcto. De repente, ¿no es cierto?, caen, por decir algo, 10.000 pesos a la semana. Y eso es excelente para nosotros. Pero además de eso, después del 2017, el 2019 nos ganamos un fondo de mejoramiento integral de museos, de la Subdirección Nacional de Museos. Correcto. Ese fondo nos permitió hacer un depósito de arqueología, porque las piezas de arqueología estaban en caja, pero no teníamos un depósito. Un depósito es un lugar con temperatura, con humedad, con registro de las colecciones. Y eso fue un aporte excelente. Y ahí trabajó una conservadora y con aporte, ¿no es cierto?, estatal, pudimos comprar muchas cosas para el museo. Nos ganamos un segundo fondo el 2021. El mismo fondo de la Subdirección Nacional de Museos, nos ganamos un fondo para hacer el registro de la colección, porque uno puede tener un montón de piezas, pero si esas piezas no están registradas, no están documentadas, ¿no es cierto?, se marcaron, no sirven de nada. No sabemos lo que tenemos. Exacto. Ahora sabemos lo que tenemos. Y ahora actualmente nos ganamos un tercer fondo de la Subdirección de Museos, que es un fondo para rescatar, salvaguardar y conservar una colección de periódicos de La Voz de Aconcagua. Son 50 años de historia de San Felipe de la primera mitad del siglo XX. Ese fondo está listo, está firmado el convenio, no han llegado estos fondos todavía, pero ahí vamos a hacer un trabajo de conservación. Y nos ganamos un Fondart, Fondo de las Artes, ¿no es cierto?, para hacer una guía ilustrada del museo. Entonces, por eso, lo que usted me preguntaba, ¿tenemos aporte estatal? Sí, a través de fondos públicos. Hemos postulado. Y eso nos ha permitido darnos a conocer, formar parte de la red de museos, la red de museos de la Quinta Región, estamos en el Registro Nacional de Museos, somos visibles hoy día. Eso es lo importante. Así estamos conociendo a nuestra invitada de hoy, la doctora de Estudios Americanos, máster también en Estudios Universitarios y profesora de Historia y Geografía, actual directora del Museo Histórico de San Felipe, la señora Adela Ivonne Cubillos Mesa. Les invitamos a un breve alto comercial y ya retomamos nuestro programa. Porque prefieres, si tanto te han herido, porque te niegas al olvido, porque prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, por amor.